Ocuparemos 20 gramos de cada color y para la parte de arriba 50 gramos. Hola chicas, sean todas bienvenidas. Hoy les traigo este hermoso vestido tejido a crochet con un diseño colorido, alegre y muy fácil de realizar. La falda está formada por diferentes colores combinados con el color crema para darle un contraste tan bonito y alegre. Lo mejor es que pueden cambiar los colores y crear su propia combinación para hacerlo completamente personalizado. Así que quédense conmigo porque en este video les voy a mostrar el paso a paso. Estaré utilizando hilo con un grosor número 4 y el gancho número 5. Pueden usar cualquier tipo de hilo, solo asegúrense de tener las medidas que les voy a dar en el transcurso del video. Para empezar nuestras tiras, vamos a hacer una base de cadenitas de 7. Una vez que completamos 7 cadenitas, nos regresamos 1, 2, 3 y en la número 4 vamos a hacer un punto alto. Pasamos a la siguiente cadenita y hacemos un punto alto. Pasamos a la siguiente y repetimos un punto alto. Y por último, un punto alto. Y aquí tenemos 5 puntos altos. Para la segunda vuelta vamos a subir con 2 cadenitas y giramos nuestro tejido. En el segundo punto alto vamos a hacer un punto alto. Pasamos al siguiente, un punto alto. Y así continuamos hasta llegar hasta el último punto alto. Y tenemos de nuevo 5 puntos altos. Así vamos a continuar haciendo 5 puntos altos hasta tener 5 vueltas en total con 5 puntos altos. Aquí tengo ya 5 vueltas con 5 puntos altos. Voy a subir 2 cadenitas para empezar la vuelta número 6. Giramos nuestro tejido y en el primer punto alto vamos a hacer un aumento. Hacemos un punto alto. Pasamos el siguiente punto y hacemos un punto alto. Y así vamos a continuar con puntos altos hasta llegar al último para volver a hacer un aumento. Hacemos 1 y 2. Ahora aquí tenemos 7 puntos altos en total. Esta es la vuelta número 6. Subimos 2 cadenitas y giramos. Vamos a hacer un punto alto sobre cada punto alto. En total vamos a tener 7 puntos altos. Aquí ya tengo 7 puntos altos. Voy a subir con 2 cadenitas, giramos nuestro tejido y ahora vamos a hacer 5 vueltas en total con 7 puntos altos. Si ya tenemos 2, nos faltan 3 vueltas con 7 puntos altos. Aquí ya completé mis 5 vueltas con 7 puntos altos. Vamos a subir de nuevo con 2 cadenitas y giramos. Ahora volvemos a hacer un aumento en el primer punto alto. Y continuamos con puntos altos hasta llegar al último para hacer lo mismo, un aumento. Al llegar al último punto, hacemos nuestro aumento. Hacemos 1 y 2 puntos altos. Aquí ya tengo 9 puntos altos. Ahora vamos a continuar vuelta tras vuelta haciendo 9 puntos altos hasta completar 25 vueltas. 25 vueltas nos mide 35 centímetros. Ahora le vamos a hacer esta orilla. Para esto vamos a hacer una cadenita y en el mismo punto aquí en la esquina vamos a hacer medio punto. Esta cadenita pertenece al punto alto, a este de aquí. Vamos a agarrar el punto alto y agarramos su cadenita. Hacemos medio punto. Ahora aquí tenemos otra cadenita que pertenece al punto alto. Hacemos medio punto. En la siguiente del punto alto, medio punto. Pasamos a la siguiente cadenita y hacemos medio punto. Agarramos la otra cadenita del punto alto y repetimos medio punto. Así vamos a continuar por toda la orilla haciendo medio punto. Al finalizar debemos de tener 50 medios puntos.
y esto lo vamos a repetir por esta orilla. Recuerden que en la parte de arriba tenemos los 5 puntos altos con los que empezamos. Entonces vamos a hacer medio punto en cada uno de ellos. Una vez que tengamos todas nuestras tiras, las necesarias para completar el contorno de cintura, ustedes escogen los colores. Ahora le vamos a hacer una orilla con diferente color. Este color es el que voy a utilizar para hacer la parte de arriba del vestido. Ustedes deciden si le quieren poner este color o cambiarlo. Aquí les muestro qué color es. Vamos a asegurar nuestro hilo aquí en el primer punto. Hacemos una cadenita y en el mismo punto vamos a hacer medio punto. Pasamos al siguiente, hacemos medio punto. Pasamos al siguiente y repetimos. Así vamos a continuar hasta terminar todos los 105 puntos que tenemos por todo alrededor. Ya que tenemos todas nuestras piezas, vamos a empezar a unirlas. Las vamos a poner de esta manera y vamos a utilizar una aguja con el hilo del mismo color que le hicimos la orilla. Agarramos esta pieza y vamos a meter la aguja de abajo hacia arriba. Sacamos el hilo, nos pasamos a la siguiente pieza y hacemos lo mismo en el primer punto de abajo hacia arriba. En esta misma pieza vamos a agarrar el siguiente punto de arriba hacia abajo y sacamos la hebra. Ahora nos vamos a regresar al punto que ya trabajamos, este. Aquí vamos a meter la aguja de abajo hacia de arriba hacia abajo, perdón, y la vamos a sacar por el siguiente punto. De arriba hacia abajo pasamos al siguiente punto y sacamos la hebra. Nos vamos a pasar a la siguiente pieza y repetimos lo mismo. Agarramos el punto que ya trabajamos de arriba hacia abajo y sacamos por el siguiente punto. Nos vamos a regresar al siguiente y hacemos lo mismo. De arriba hacia abajo para pasar al siguiente punto. Y así vamos a continuar por toda la orilla. Cuando tengas varios puntos, vamos a jalar las hebras para apretar nuestro tejido y continuamos tejiendo de la misma manera. Recuerda que después de varios puntos vamos a volver a jalar la hebra. Y así vamos a continuar por toda la orilla hasta completar los 50 puntos de cada lado. Al terminar nuestras piezas, solo escondemos la hebra para que no se mire. Y ya solo cortamos y esto vamos a hacerlo con todas las piezas. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Recuerden jalar siempre la hebra. Ya que unimos todas las piezas, vamos a cerrar la falda de igual manera como lo hicimos en cada pieza, dejando 3 centímetros de abertura en la parte de atrás para ponerle un zipper. Ahora le vamos a hacer una orilla de medio punto por todo alrededor. Solamente vamos a hacer medios puntos. Hacemos los 5 puntos que tenemos aquí en la parte de arriba y en el punto con el que unimos las dos piezas vamos a agarrar uno y vamos a hacer un punto alto, pero no lo vamos a cerrar completamente. Pasamos al siguiente punto de la siguiente pieza y hacemos lo mismo. Ahora estas 3 cadenitas las vamos a unir. Y pasamos a la siguiente pieza a hacer los medios puntos, que son 5 en cada pieza. 1, 2,
3, 4 y así vamos a continuar. Al llegar aquí en donde dejamos la abertura de 3 centímetros, subimos una cadenita y giramos nuestro tejido. En el primer punto, medio punto, y vamos a continuar con medio punto por todo alrededor. Al darle toda la vuelta, vamos a subir con 2 cadenas para formar un punto alto. Pasamos al segundo punto, hacemos un punto alto. Solamente puntos altos hasta darle toda la vuelta. Al llegar aquí, nos vamos a regresar con punto alto hasta tener 18 centímetros. Una vez que tengamos 18 centímetros, vamos a agarrar nuestra prenda y la vamos a poner así para marcar el centro. Y vamos a poner un marcador en los costados, porque ahora vamos a empezar a tejer desde aquí hacia acá. Vamos a agarrar la mitad de la pieza, la mitad de enfrente. Aseguramos nuestro hilo y subimos 2 cadenitas. Esto va a ser nuestro primer punto alto. Pasamos al siguiente punto, hacemos un punto alto. Ahora el punto número 3 y el 4 los vamos a agarrar juntos. Hacemos un punto alto incompleto, pasamos al siguiente y hacemos lo mismo. Ahora esas 3 cadenitas las vamos a cerrar juntas. Y aquí ya tenemos una disminución. Ahora solo vamos a continuar tejiendo hasta llegar al siguiente marcador para hacer de nuevo una disminución. Al llegar al siguiente marcador, tengo 1, 2, 3, 4 puntos libres. Voy a agarrar uno y lo voy a dejar incompleto. Paso al siguiente y lo dejo incompleto. Ahora cerramos todo junto. Paso al siguiente y por último este. Para la segunda vuelta de disminuciones, volteamos nuestro tejido. Subimos con 2 cadenitas para formar nuestro primer punto alto. Este primer punto alto lo vamos a agarrar de esta manera. Agarramos una de sus cadenitas, sacamos hebra, pasamos al siguiente punto, sacamos hebra y hacemos el punto alto. Ahora vamos a pasar al siguiente, lo dejamos incompleto. Pasamos al siguiente, lo dejamos incompleto y cerramos. Esto es para que la orilla no nos quede muy abierta, entonces es una manera de hacerlo. Vamos a continuar tejiendo con punto alto hasta llegar hasta la siguiente orilla. Al llegar de este lado repetimos lo mismo. 1, 2, cerramos. Y hacemos los 2 últimos puntos que nos quedan. 1, 2. Subimos 2 cadenitas y volteamos. Vamos a hacer una vuelta más con disminución. Al llegar a la orilla repetimos 1, 2, cerramos 1, 2. Aquí ya tengo 6 centímetros de disminuciones. Recuerden que este es un grosor número 4. Ahora para nuestra siguiente vuelta subimos 2 cadenitas para el primer punto alto. Pasamos al siguiente, un punto alto. Hacemos una cadenita y vamos a saltar un punto. En el siguiente vamos a hacer un punto alto. Pasamos al siguiente, un punto alto. Una cadenita, saltamos un punto, en el siguiente un punto alto. En el siguiente un punto alto. Una cadenita y así vamos a continuar hasta llegar aquí. Ya llegué a la siguiente orilla, voy a saltar mi punto y en los últimos 2 voy a hacer un punto alto. 1, 2. 2 cadenitas y giramos. Pasamos al siguiente punto, un punto alto. Una cadena y vamos a hacer un punto alto en los siguientes 2 puntos altos. 1,
2, una cadenita, pasamos al siguiente, 1, 2, una cadenita y así vamos a continuar. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4 vueltas en total y esto nos mide 6 centímetros. Recuerden que este es un grosor número 4. Ahora ya solo cortamos y escondemos la hebra. Para brochar en el cuello vamos a hacer una tira de cadenitas y solo la vamos a ir metiendo por aquí. Y así abrochamos en el cuello. Y en la orilla le pueden poner un adorno. Yo por ejemplo le puse estas piedritas. Aquí le voy a poner un zipper. Y para la orilla voy a hacer 3 puntos altos, salto uno en el siguiente, punto deslizado. Y hago medio punto, 1, 2, 3, una cadena y voy a hacer en el mismo espacio puntos altos, 1, 2, 3. Aquí en el centro voy a hacer medio punto, paso al siguiente, medio punto. Entonces ya tengo 3, una cadena, 1, 2, 3 puntos altos. Salto 1 en el siguiente, punto deslizado. Paso al siguiente, 1, paso al siguiente, 2, 3. Una cadena y repito. Un punto alto, 2, 3. 1 en el siguiente, punto deslizado. Ahora 3 medios puntos y vuelvo a empezar. Eso es lo que voy a hacer en la orilla. Si te gustan mis diseños, te invito a suscribirte y acompañarme también en este nuevo proyecto de ropa tejida para mujer. Muchas gracias por acompañarme y si te gustó el video no olvides compartirlo.